Dios te bendiga rica y abundantemente en el nombre de Jesús. Hoy estamos aquí en un encuentro nuevamente conversando con la pastora Rosa Alba Pilarte. Agradecida de Dios por esta oportunidad. Y quiero pedirle al Señor que tome el dominio y el control de todo lo que vamos a hacer en este momento, que Él pueda obrar conforme a su voluntad y conforme a su propósito, porque el objetivo es bendecir tu vida y que tú puedas bendecir a otro compartiendo este espacio. Hoy, en Conversando con la pastora Rosa Alba Pilarte, tenemos a alguien muy especial, una invitada que sé que tiene una palabra que va a confortar tu espíritu y te va a ayudar a seguir hacia adelante por difícil que sean los días. Hoy está con nosotros una hermana muy amada y le pido que pase y sea parte de este escenario para la gloria de Dios. Dios se le bendiga, pastora Rosa. Nuestra hermana Alejandrina, adoradora, sierva de Jesucristo, mujer extraordinaria, mujer esforzada, mujer valiente. Y quiero que hoy ella comparta con ustedes lo que Dios le permita compartir. ¿Cómo te sientes, amada? Dios te bendiga. Encantada del Señor de estar aquí en esta tarde conversando contigo. El gusto es mío, mi hermana pastora. Sabe que tenemos mucho tiempo de trayectoria. Hemos estado en diferentes actividades para la gloria y honra del Señor. Estamos en victoria porque el Señor nos ayuda a estar de pie. Aleluya. En esta tarde voy a hablar de parte de mi vida y también un antes y un después. Yo soy de la provincia Monseñor Noel, conocida como Bonao. Nací en una zona rural donde no hay luz tendido eléctrico, donde no hay carretera. ¿Donde no hay o donde no había? No hay todavía. Todavía actualidad no ha llegado. No, está cerca, pero todavía no está. Mejor conocido como Loma Miranda. No sé si usted ha escuchado Claro que hablar. sí, Loma Miranda es muy mencionada. O sea que Loma Miranda está virgen totalmente. Totalmente, porque ha sido una zona protegida por muchas personas que se han levantado para que no se le quite la naturaleza, porque se tiene que proteger los ríos y también es una tierra minada. Entonces, por esa causa, para que la sociedad no pierda el valor del agua que producen las Lomas Miranda, por eso todavía han sido intocables. Tanto tiempo conociendo a mi hermana y nunca habíamos hablado de ese tema, no sabía No, que pero hay muchas cosas todavía que usted no que sabe. no, pero realmente es un tema muy especial, pero no sabía que usted procede de ese lugar. Yo sé que tú has tenido una experiencia extraordinaria en los caminos del Señor. Realmente yo puedo testificar de cómo el Señor nos permitió conocernos por esa bondad, por ese corazón que Dios ese corazón que Dios ha hecho en ti, porque todo lo que nosotros somos por la misericordia de Dios. Amén. Pero yo analizaba hoy algo muy especial y fue un día en medio de ese proceso que yo viví tan difícil, que tú me llamaste un día y yo te dije que estaba acostada malísima en cama, estaba sola, no tenía nadie en casa en ese momento. Y esta mujer llegó a mi casa con una sopa caliente. Eso a mí me impactó, porque ni siquiera se congregaba en la misma iglesia que yo. Realmente no nos conocíamos así tanto, pero cuando estamos en Cristo somos una familia de la fe y estamos para ayudar a todos, pero mayormente a los hermanos de la fe. Amén. Así que en esta tarde maravillosa, Alejandrina, yo quiero que tú hables de la grandeza del Señor. Voy a hablar un poco, porque si hablo todo lo que he vivido, amanecemos y nos dan la madrugada. Aleluya. Entonces, quiero decirle que a mí quien me ayudó a traer el mundo fue una comadrona. Pero no solamente la comadrona. Es que nadie sabía que yo existía, mi hermana. Ay. Le digo que, saca la vasalla. Hay muchas cosas que usted no sabe, realmente que son vividas. Era un embarazo de 2 niñas, el mío. Y como no se hacían sonografía, nadie bajaba de Loma Miranda al pueblo de Bonao, ni tampoco a La Vega. Nació mi hermana primero. Y nació grande, robusta, buena moza.
Y nadie sabe que yo existo en la barriga, pero realmente es verdad. Esa es la vida mía. Sí, Rosa. Quiere decir que su madre estaba embarazada de gemela. Yo no sé si eran gemelas o mellizas. Entonces, ella baja de Loma Miranda a Bonao. No, nunca bajó de Loma Miranda a Bonao. Dio a luz allá, arriba. En lo último le llaman la atravesada. Entonces, ella tiene un parto de una primera niña, pero no saben que hay una segunda. No. Que queda dentro de ella. Yo no existía, no. ¿Y qué pasa en ese momento? ¿Cómo tu madre se da cuenta que queda otra niña en el vientre? Por la sencilla razón, después que pasaron horas, que yo no existo, que le pusieron nombre y todo, después ella sigue con dolores de parto. Y le dice la que se convirtió en mi madrina, le dice a mi papá, que le decían Fello, pero aquí hay otra niña. Entonces, lo extraño, mi hermana Rosa, que a la poca hora de yo salir, se muere la otra. Yo no la conocí. O sea que de dos, una nace primero. Y nace grande. Nace hermosa y tienen varias horas con ellas, sin saber que tú estás dentro del vientre de tu madre todavía. Sí, señora. Una vez que se dan cuenta que tú estás en el vientre y nace, entonces muere la primera. A las muchas horas. A las muchas horas muere la primera. Sí, de salir yo, porque yo duré tiempo en la barriga, sin que nadie para que la gente pueda entender, antes existían mujeres que se llamaban comadronas, que hacían parto. Sí. No eran doctores, no eran enfermeras, eran personas que tenían como ese don de realizar partos sin ningún tipo de conocimiento o de estudio, sino como algo natural. Y precisamente eso fue lo que pasó con la hermana, que una mujer de esta la ayudó y no pudo identificar que eran dos, sino hasta después. Pero eso no fue lo peor. Lo peor es que la historia a mí es muy triste. Sí, porque la casa de mi casa se quemó 2 veces. Se quemó antes de que yo naciera y se quemó después. Entonces, cuando yo tenía 3 años y medio, mi mamá se encendió todo y ella se quemó. Por esa fue la causa que yo no la conocí. O sea, que tu mamá muere en un incendio. Sí. ¿Y qué edad tú tenías? 3 años y medio. Wow. Y yo no la conocí. Entonces, ¿a dónde radica el problema mío? Es que yo vivía depresiva totalmente. Para mí la vida era peor que un animal. Que la vida que yo vivía era peor que la de un animal. ¿Cómo tú superas ese trance de esa depresión? Después de muchas veces intentar matarme de muchas formas. Quisiste quitarte la vida. Sí, porque Dios se me reveló. Cuando yo encontraba gente evangélica por aquella calle, yo me iba por esta. Porque para mí era inaudito que amándome Dios como me ama, yo pasara tantas situaciones. Tantas dificultades. Sí, porque fue muchas veces la que yo creí. ¿Saben qué me decía Satanás, mi hermana? El Señor los reprenda. El Señor los reprenda. Que si yo me moría, yo iba, porque el asunto mío era que yo no conocía a mi madre ni siquiera en foto. Entonces esa era la causa de la depresión. Saber que tu madre murió y tuvo yo la edad de 3 años y ni siquiera tiene una foto, no, una porque imagen se quemó todo de tu madre, porque todo fue destruido por el fuego. ¿Y cuándo llega Cristo a tu vida si tú le salías corriendo a las personas que podían darte la palabra del Señor? Yo estaba debajo de una mata de palma y el Señor me dijo, vete y conviértete, porque Dios siempre se me revelaba. ¿Usted sabe cómo decían mis hermanos? La brujita. Señor. Sí, porque yo le decía la cosa antes de que pasara. O sea, tú tenías ese don de revelación que ahora, después que estés en los caminos del Señor, pues ahora tú sabes que es un don que Dios te ha dado para tú percibir las cosas antes que sucedan. Eso viene siendo como el don de profecía, una profeta genuina del Señor. Sí, pero ellos les molestaba porque yo siempre era diferente. Ejemplo, ellos si decían una palabra mal pronunciada, yo sin saber nada se la corregía. Se la corregía, entonces me decían, ya esta viene con su fisiqueo. Y venían y me decían, ahí viene la brujita. O sea, que eran menospreciadas por tus hermanos. A mí me pasaba como José. Yo siempre tenía sueños. Yo decía, mira, había un velorio que venía. De poquito rato pasaba. O sea, siempre te he conocido en esa parte
que cuando Dios te muestra algo, puedes escribirlo porque es así. Sí, entonces cuando Dios me llamó, pero yo había hecho mucho desastre antes de eso. Yo tenía la vida totalmente corrompida. ¿Qué edad, desde los 3 años, que ya más o menos tú tenías conocimiento, hasta qué edad tú pudiste sobrellevar este proceso tan difícil? Yo me convertí, luego me descarrié. Entonces, ¿a qué edad te convierte y a qué edad te como a los 21 descarrías? años. Y después duré como hasta los 38, 37 y pico de años. O sea, una vez que tienes un encuentro con el Señor, vuelves y te apartas. Sí. Y años después, pues entonces vuelves al camino y has perseverado hasta ahora. Sí, porque yo me compliqué mucho la vida juntándome con diferentes gente que lo que me ocasionaban era problemas. Entonces yo iba a la iglesia de visita y cuando llegaba a mi casa es como que yo caía en el infierno porque los problemas que yo veía que se me presentaban nuevamente, entonces eso mismo me obligó a que yo volviera y me convirtiera, pero en serio, de verdad. Porque Dios se me reveló con más fuerza y en las revelaciones Dios me mandaba, mire, usted sabe muchas situaciones que le han pasado a mis hijos, pero Dios siempre me la avisaba, me mandaba a coger un mes de silicio, que de eso le voy a hablar. Ok. Entonces, usted sabe que yo tengo 3 hijos. Sí. Leonardo, Patricia y José Manuel. Le voy a comenzar por el más pequeño, que es una historia menos grave. En una madrugada yo soñé que me iba cayendo por una barranca y que abajo había un río limpio con mucha piedra. En la mañana el espíritu me decía, llama a José Manuel. Yo me entretuve en el día, no lo llamé. En eso de la 1 y algo de la tarde, yo me acuesto. Digo, ay, José Manuel. Me dice, de una vez sonó el teléfono y me dice José Manuel, mami, yo te iba a llamar, pero no te llamé antes. Digo, te pasó algo. Porque a mí hace rato me dijeron que te llamo. ¿Y usted sabe por dónde se fue ese muchacho con una minibús? Por el desricadero de Loma Miranda, oiga, donde los caballos se caen y ni siquiera el mal olor sube. Y ese niño, mire, no le pasó nada, pero Dios, desde la mañana me había puesto, siempre Dios me avisa con quién es el problema, con José Manuel. Pasó eso con José Manuel. Cada vez que ellos van a hacer algo, ellos me llaman, los 3. Luego pasó una situación seria con la hija mía. Ella cayó en una depresión terrible. Un día, yo recién convertida, hago diligencia, toda la ropa que tenía eran en cuera. Entonces yo dije, déjame ver si en el trabajo, una de las amigas mías me consigue 500 pesos para bajar a Duarte. Yo no encontré nadie que me prestara 500 pesos. Pues digo, déjame ir para mi casa. Cuando yo llegué a mi casa, Patricia no la contaba. No. Ella estaba a punto de todo. Aunque tú me estás hablando de muchas cosas, veo que me está dejando espacio. ¿En qué momento te casas? ¿En qué momento tienes estos hijos? ¿En qué momento tú entras en una vida familiar? Porque tú me dices que a los 3 años perdiste a tu madre en un incendio, que viniste a los pies del Señor, saliste del camino, volviste, y ahora me está hablando de los procesos que has vivido con tus 3 hijos, pero en ningún momento me dice, yo no tenía lugar donde estar. ¿En qué momento te casas y en qué momento tienes estos hijos? Bueno, en el momento... ¿Dentro del evangelio no, o fuera del evangelio? Fuera. Cuando yo me caso, que tenía 21 años, 21, que no me fue bien con el esposo, que tuve los 2 hijos, que me tuve que salir de banderada de una provincia a otra a rodar con los muchachos. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, tuviste que salir de una provincia para otra. Señores, tuve que salir de San Cristóbal. Nosotras nos reímos porque lo estamos conversando, pero yo sé que debió ser un proceso bien difícil el tú estar en un matrimonio que no es lo que esperaba y que de repente tú tengas que salir de una provincia para otra sin saber para dónde vas, sin saber cómo vas a resolver, y con 2 niños. Debió ser una experiencia bien difícil. Pero usted sabe por qué yo me casé con él, que esa es otra historia. Porque no tenía dónde estar. O sea, usted no se casa por amor. No, usted no se casa porque mi papá nos regaló a cada uno. Cuando
a otra familia. O sea, su papá, cuando su madre muere en el incendio, Sí. él distribuye los Quedamos hijos. quedamos 5. Un chiquitico se lo mandaron a mi abuela y mi abuela lo dejó morir. De ahí a mí me mandan a una casa, yo no me quiero quedar, después me regalan a otra. Entonces en esa casa yo era menospreciada por el color mío. Entonces yo iba almacenando depresión tras depresión, que yo aborrecía la vida realmente. Pero a ti, tú eres un ejemplo de vasijas rotas. Y el Señor te restauró, el alfarero. Te hizo esa mujer alegre que tú hoy, que canta con tanta alegría, que le canta al Señor con tanta devoción y con tanta pasión, porque de verdad que escucharte adorar al Señor es algo maravilloso. Pero venir de ese mundo de tanto dolor, de tanto sufrimiento, hoy, ¿cómo tú puedes adorar al Señor como tú lo haces si no fuera porque tuviste un encuentro genuino con Él? Bueno, de los 5 hermanos que éramos, esas son partes de la cual yo conocí al Señor. Porque es más que le digo que yo me enteré al Evangelio fue como por 2 meses, hasta salir de los problemas que yo tenía. Porque yo tenía problemas, era con hombres, entonces ellos se querían matar por mi causa. Entonces no me quedó más nada. Dije, déjame esconderme a la iglesia por 2 meses hasta que salga de todo. Y ya van 17 años. Entonces, 17. O sea, que te viste en un conflicto de hombres. Sí. Y para tú salir de ese conflicto, para evitar una tragedia, te refugiaste en el Evangelio. Yo le decía, ay, no me vengan aquí, que yo soy evangélica. Pero es verdad, Rosa, eso no cuento, eso he vivido, eso fue lo que yo viví. Bueno, pues... Y en el transcurso de esos 2 meses, pues entonces tienes un encuentro real con el Señor. Sí. Y en esos 17 años, pues Dios ha purificado tu vida. Bueno, porque en ese transcurso de esos meses, mi hermana se mata en un accidente. Éramos 4 hermanos, se murió el chiquito. Éramos 5, porque hay un varón que casi nunca sale a la luz, está escondido en la cueva de Adulán, por ahí lejísimo. Es verdad, mi hermano varón. Entonces éramos 3 hembras y un varón. ¿Y tu papá? ¿Dónde está tu papá? Se mató en un accidente porque la madrastra con la que él se juntó podía ser hija de él. Aquí en la cabeza tengo yo un machetazo que me dio ella, que me bañaba, si yo nada más veía la sangre correr. La madrastra tuya. Sí, hermana. Yo veía la sangre que pasaba así como una llave. Y nadie decía un dolor, nadie aparecía, ni familia de mi mamá, ni familia de mi papá, porque la familia de mi mamá era de Jarabacoa. Y se murió mi mamá y nadie nos buscó, ni como perro con sarna, mi hermana. Pero el propósito de Dios es grande contigo, que tú saliste a flote. Mira, gracias a Dios que tú te curaste ya, porque mira lo que tú has vivido. Entonces, ¿dónde yo me vas? Porque ahí es que quiero introducirle cómo yo me aferré a Dios. Amén. Cuando Dios me revela 2 días consecutivos la muerte de mi hermana, yo la llamo a ella. Esa era como la mamá de nosotros y el papá. Porque la única que decía, tráete los 3 niños y llévalo y déjalo aquí hasta que tú puedas comprar todos los útiles y quédate en la capital para que no gaste ni comida ni nada. Comen el trabajo para que le compre los útiles a tus hijos. Esa era la única. Entonces, mis hermanos... que tú subiste esos hijos sola. Sí, pero cuando mi hermana se mata en el accidente, una patana la mató. O sea, que varios familiares tuyos pasaron por esa maldición generacional de morir en accidente. El último murió ahora en este mismo año, en febrero. Jovencito, de un accidente también. Wow. Sí, mi hermana, esa es la vida. Esa es la realidad. Entonces, cuando Dios me revela, porque Dios me revelaba todo, me iba revelando por pausa, todo lo que iba a pasar, concerniente, mire. ¿Pudo tu hermana tener un encuentro con el Señor antes de irse? Sí, ella estaba en la católica, pero estaba derecha. Usted ve, ella estaba derecha, ella se había renovado y ella predicaba el evangelio, ella hacía lo que hace mayormente, lo que hacemos nosotros, pero en la católica. Entonces, cuando Dios me revela, yo me fui enamorando más de Dios. Porque aunque venían las pruebas fuertes, venían las situaciones, cuando mi hermana murió, yo caí en una depresión nuevamente. Otra vez. Y le dije al Señor, así mismo como hablar con una gente, le dije, y no te voy a cantar nada, porque usted se llevó a mi hermana pudiéndola dejar viva. Sí, yo hice eso. Y no cantaba, me pasé como 5 días que ni comía ni hablaba casi. Usted sabe lo que es una depresión, que yo no creo que sea tan fácil de decir, de explicarla.
¿Y cómo Dios te sacó de ahí? ¿O cómo tú saliste No, de ahí? él me habló otra vez. Me dice, yo estoy ciega totalmente, que ni siquiera el espejo me miro. Yo me río porque la gloria del Señor que me libertó. Porque así no, eso no es vida. Y así no se puede vivir. No, el Señor te renovó, tú reverdeciste como la vara de Aarón. Y cuando Dios vio que era verdad, que yo estaba en serio, que no iba a cantar nada, yo donde quiera que trabajaba llevo un radio. Ya yo no trabajo. Donde quiera que yo trabajaba, yo llevaba un radito. ¿Para qué? Para escuchar mi música y estar todo el tiempo cantando. Y cuando Dios vio que en serio, que yo ni siquiera me miraba, ni me peinaba, ni nada, y puso el Espíritu Santo delante de mí, me dice, ¿qué fue? ¿Te moriste? Canta. El Espíritu Santo me puso delante del espejo. Y me dijo, ¿qué fue? ¿Te moriste? Canta. Así mismo como hablar con una gente. Y cuando yo me miro al espejo, digo, ay, pero yo estoy desaparecida. Y comencé, llora, hasta sacar toda la amargura que tenía. Entonces, en ese tiempo salió la canción de Percy Melo, Alma Doblada. Y yo comencé, te alabo, aunque la higuera de mis fuerzas secándose esté. Yo te alabo, aunque la tormenta recie y en el ojo de ella esté. Yo te alabo, porque tú te pasearás en medio de ella. Cuando toque la crisis a mi puerta, con alabanza yo le haré la guerra. Y es que tú estás donde se te alaba y donde habitas allá hay libertad. Yo te alabaré desde mis entrañas, con el alma doblada, te bendeciré, te voy a alabar. Dios de mi esperanza, y entre lágrimas voy a cantar, y yo danzaré aún en la batalla, con el alma doblada, te bendeciré. Aleluya, gloria a Dios. Y sigue otra parte, pero mire, Gloria me sané, Jesús. Yo me levanté, me fui para los mercados, prediqué el evangelio, a predicarle a la gente. Mire, se me quitó la amargura. Yo tenía, en los mercados encontraba gente que me decía, toma, lleve eso de donación para tu iglesia. Gracias, y échamelo. Señor, la gloria sea para Esa Dios. fue esa muerte de mi hermana. Primero se hubiese muerto mi papá en un accidente. Después va mi hermana. Y cuando se mató mi hermano los otros días, primero mi mamá, después mi papá, después mi hermana, que era como la mamá mía. Pero yo la llamo y le digo, mi hermana, trate de no salir a la calle, que vi que hay un muerto en camino y usted era que se desapareció. Ay, santo. Sí, yo lo vi. Dios me lo mostró de día. Yo tenía una angustia tan grande que ni siquiera podía comer ese día. Cuando yo la llamé a ella a la 1:00 de la tarde, ya a las 3:00 de la tarde se había matado. Dios Detrás de santo, otra, Padre. media hermana que estaba interna. Wow, Salió Dios con su mío. hijo en un motor y no se desbarataron los dos por la misericordia de Dios. Cuando ella vio que su hijo cayó desbaratado por allá, entonces ella se metió a la carretera y una patana, mire, así mismito hizo Ay, soñar. santo. 3 gentes O se sea, soñó. que ella fue la que decidió tirársele al vehículo. Ella no vio el vehículo. Amada, escuchar toda esta trayectoria, me voy a la palabra, en el verso que dice que Él cambia nuestro lamento en baile. Y eso yo lo creo. Porque verdaderamente que el verla a usted sonreír, cantarle al Señor con ese gozo como usted vive, porque verdaderamente que usted vive con una sonrisa y realmente tenía tiempo tratándola, pero nunca nos habíamos sentado a hablar como estamos hoy, gracias a Dios por conversando con la pastora Rosalba Pilarte, porque hoy he podido experimentar el poder de Dios en tu vida, la misericordia de Dios en tu vida y cómo tú te aferraste al Señor. Yo sé que hay mucha gente que están pasando por situaciones difíciles y quizás esa situación no se compara con lo que Alejandrina ha tenido que vivir. Mas, sin embargo, mírala cómo ella testifica de cómo Dios la levantó, cómo Dios la restauró, cómo Dios la ha mantenido firme. Pero eso no se queda ahí. Viene de un lugar donde todavía en la actualidad, en el 2025, ni siquiera energía eléctrica hay. Tuvo que salir corriendo de una provincia para otra porque el padre de sus hijos le montó una persecución. Pero hoy podemos ver que esta mujer
tiene sus hijos grandes, tiene sus nietos, tiene una casa, gloria a Dios, propia, una casa de 2 niveles que el Señor le ha permitido, de 3 niveles. Y tú dirás, ¿cómo lo hizo? Y creo que eso es la gracia y la misericordia del Señor, porque yo misma le preguntaba a ella antes, ¿cómo lo haces? ¿Cómo es que tú puedes resolver tantas cosas? Tengo que abordarle un poquito en esa parte, porque yo le digo, el testimonio nos dan mañana y no acabamos. No se preocupe, que vamos a hacer una segunda parte. Pero yo cuando me convertí en serio, después que yo me vi que el Señor fue que me pasó un video, cuando los 2 tipos se querían matar a pistola y a cuchillo por mi causa, y Él me mostró a dónde iban a acabar los hijos míos, Wow. al hogar de la recogida. Y entonces Él mismo me mostró un video, mientras uno estaba tocando la puerta para derribarla, para matar al otro que estaba adentro. El Señor me mostró a dónde iban a ir. Y yo me inventé una oración: Padre nuestro que estás en los cielos, si me sacas de esta me arrepiento. Padre nuestro que estás en los cielos, si me sacas de esta me arrepiento. Así, pero no es mentira, es así que yo lo hice. Eso fue momentáneamente. ¿Y el Señor te sacó de eso? Y le hice al Señor, le dije, Señor, mira, yo me voy a firmar en serio, pero necesito que me ayude, que antes de los 40, 3 peticiones te voy a pedir. Que tenga yo un trabajo hasta las 3 de la tarde, que antes de los 40 tenga yo una casita y que no tenga que volverme a involucrar por necesidad, porque era por necesidad, porque yo no ganaba para mantener a mis hijos ni mandarlos a la escuela, era por eso. Entonces yo estaba con una sola persona, el otro se había ido y el otro vino de allá a querer matar a todo el mundo. Eso fue lo que pasó. Wow. Entonces el Señor dijo amén. Entonces cuando yo le pedí al Señor, le dije, y que yo más nunca tenga que involucrarme con hombres por necesidad. Ya tenía yo 1 año y pico en la iglesia, yo tenía la primera casa. Wow, el Señor te contestó las peticiones y ahí tuviste el amor de Dios, cómo el Señor te apartó de ese mundo, cómo el Señor y Él cumple la promesa, que el Señor es real. Amén. Él cumple lo que Él ofrece y lo cumple. Antes de concluir, yo quiero que tú hables de una experiencia que tú me contaste, que el Señor te mostró una persona que quería suicidarse y al otro día ustedes la encontraron en el puente y tú te fajaste mano a mano con esa persona. Son muchos testimonios que yo tengo. Para que esa persona no se tirara de ese puente y cómo Dios te usó para salvar a esa persona ese día. Sí. Él te lo mostró anteriormente, el Señor. Yo tengo una con mi sobrina, otra con mi hijo, cómo Dios le puso sangre, pero lo dejamos para la segunda parte. Amén. Pero le voy a hablar. Yo tengo el ministerio de ir a los hospitales. En la madrugada, nosotros íbamos los martes a los hospitales. En la madrugada de lunes, nosotros siempre los martes ayunábamos, la compañera y yo. Éramos un grupo de 8, pero terminamos yendo 2 al final. Y en la madrugada Dios me muestra ese demonio que va y se pasea frente a mi casa. Y me dice la compañera llamada Zunilda, me dice, ¿tú sabes lo que es? Y digo yo, sí. Porque Dios me ha dado la potestad de mirarlo hasta la gente por dentro. Por los ojos, Dios me le hace sonografía y me muestra a la gente por dentro. Y yo le dije, sí, yo sé. Ella me dice, encárgate de ese. Y yo dije, no, encárgate tú. Ella me dice, yo le digo, encárgate de él. Ella me dice, no, encárgate tú. Pues en esa mañana, en la madrugada ya, cuando yo dije, hay algo para mañana en el hospital. Porque eso fue como a la 1 de la mañana, una revelación. Y comienzo yo con la movida. Y digo, Zunilda, mira, tenemos que irnos antes porque hay una situación en camino. Dios me mostró que hay algo que se está moviendo, que nosotros tenemos que intervenir. Nos quedamos en el puente de la Mamá Tingo ahí, camino a Villamella, antes de ir al Neis Arias Lora y antes de la Sirena. Y cuando llega una sierva con una falda negra y una blusa amarilla manga larga, que me dice, sierva, venga, vamos a hacer una oración. Digo, ¿qué pasa? Me dice, que allí hay uno que se quiere suicidar. Y le digo yo, vamos a hacer la oración. Pero a mí me dio mucha lucha. Sentí la liberación, porque yo la puedo sentir de la mente de esa persona. Cuando yo le digo a Zunilda, ven, vamos, y Zunilda me dice, no, yo no quiero ver cuando se tire. Digo, mira, muchacha, que no se va a tirar, que ya Dios me habló que no se va a tirar. Cuando vengo y le digo, eres libre por la sangre de Cristo. Demonio, a mí, muchacho, espíritu de depresión te va, espíritu de muerte te va. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús eres libre. Se apió de su puente que ya... Desde las 12 de la tarde, la gente, desde las 12 de mediodía, estaba lleno de policía, bomberos, 911.
Y toda la gente ahí agrupada esperando que el pobre cristiano se tire. Y nadie hace nada. Entonces, cuando él se apió de su puente, se devolvió, cogió tratado, fue donde mí por ahí mismo. Y la gente muy molesta porque el hombre no se tiró, Rosa. Tenga Dios misericordia. Vino esta evangélica a desbaratarnos el espectáculo, el espectáculo que Satanás quería dar. Y le digo, pero ¿por qué te quiere? Porque la mujer tenía un negocio, la mujer se fue, cayó en depresión. Digo, eres libre por la sangre de Cristo, y se fue. La gloria y la honra sea para el Señor, mi hermana. Que el Señor te siga usando de una manera poderosa. Que el Señor te siga ayudando, te siga fortaleciendo. Gloria al Señor. Que ese ministerio de liberación el Señor lo siga usando. Que todas esas personas que han podido ver el poder de Dios a través de ti, otras también lo puedan ver y que amén, amén, hermana, puedan entender que no importa tan profundo el hoyo negro donde te encuentres, que de ahí Dios te saca. Sí, Señor, así es. Dios te saca, y aquí tenemos un ejemplo vivo de lo que Dios puede hacer con una persona, por difícil que sea la situación. La palabra del Señor dice que aunque tu padre y tu madre te dejaran, con todo Jehová te recogerá. Y ella ha podido experimentar el amor genuino del Padre, porque sus padres terrenales, la madre la abandonó por una tragedia de un incendio a los 3 años. Y su padre, quien debió acogerla, cuidarla y protegerla, la regaló. Y tuvo muchas situaciones que marcaron su vida, pero el alfarero llegó e hizo una vasija nueva. Así es, gloria al Señor. Si alguien quiere comunicarse contigo para predicar, para adorar, para orar, para invitarte a cualquier actividad, ¿a dónde te consiguen, hermanita? Mi teléfono es 829-797-5474. ¿Puedes repetirlo más al paso, por favor? 829-797-5474. Mi nombre es Alejandrina Fajardo Mejía. A su orden, estamos dispuestos a colaborar y a servir al reino en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Agradecida del Dios Todopoderoso. Amén. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y siga poniendo esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Y que tú puedas dar por gracia lo que por gracia has recibido. Amén. Tú que estás ahí, te pido que compartas, que le des a la campanita y que permita que otras mujeres o un joven o un caballero que esté pasando por una depresión, que lo haya perdido todo, que sienta que la única solución es quitarse la vida, tú puedas ser ese canal de bendición para que el Espíritu Santo toque esa mente, esa vida y le haga entender que en Cristo está la respuesta, Gloria que en a Cristo Dios. Hay solución, que en Cristo está el cambio y está la salida. Hoy te invito a que abras tu corazón y se lo entregue a Cristo y le diga: heme aquí, hoy te entrego mi vida, te entrego todo, te pido perdón y te acepto como mi Señor y Salvador. Y que el Espíritu Santo te selle con la promesa, que el Espíritu Santo te guíe y que tú puedas experimentar el poder y el amor de nuestro Padre Celestial. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Agradecida de Dios una vez más por mi hermana Alejandrina en este espacio, en Conversando con la pastora Rosa Alba Pilarte. Amén. Un abrazo desde República Dominicana. Que Gloria Dios al Señor. te bendiga. Amén. Amén.